La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, nos encontramos en esta segunda semana de Cuaresma. Entrando a la segunda semana, segundo domingo ya, estamos en ese tiempo precioso de Cuaresma. 3 prácticas a las cuales estamos invitados: la oración, el ayuno y la ofrenda generosa. 3 prácticas, 3 relaciones: relación con Dios a través de la oración, relación con los demás, con la generosidad, y relación conmigo a través de el ayuno, con cada uno, ¿no? Esa relación que debemos tener desde el ayuno, que ayuda a refrenar nuestras pasiones. Muy bien, estando ya en esta segunda semana de Cuaresma, necesitamos reflexionar en nuestra vida, meditar en nuestro corazón. Recuerden que la primera semana siempre leemos las tentaciones y nos ponen prácticamente el panorama de dónde vamos a estar durante estos 40 días. La segunda semana nos lleva a experimentar el gozo de la resurrección. No viviremos en una eterna Cuaresma, sino que hacia donde vamos es a la eterna Pascua, para pasar luego a la Pascua eterna, ¿no? Bonito. Fíjense bien, vivimos este tiempo cuaresmal, 40 días, la Pascua dura siempre. No solamente son 50 días, que es litúrgicamente lo que vivimos, pero la Pascua es siempre. Vivimos en una Pascua que debe estar siempre en nuestras vidas, ese paso de la muerte del pecado a la vida. Tenemos que vivir siempre en Pascua. Muy bien, vamos a ponernos en las manos del Espíritu Santo. Recuerden que no debemos iniciar nuestro ejercicio sin antes invocar la presencia del Espíritu Santo. Es el motor que nos impulsa para vivir este ejercicio. Oramos al Espíritu Santo, pidiendo a Él que fluya en nuestra vida, en nuestros corazones. Hacemos la oración. Hoy, Espíritu Santo, venimos ante tu presencia, pidiéndote que abras nuestra mente para comprender esta palabra, que abras nuestros corazones para vivirla, pero sobre todo nuestros labios para comunicarla. Hoy, Espíritu Santo, venimos ante tu presencia, pidiéndote que nos hagas comprender esta palabra. Espíritu Santo, danos hambre y sed de ella para gustarla, para saborearla, para estar bien nutridos de tu amor. En tu mano quedamos, y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración al Espíritu Santo, nos vamos a acercar al texto. Recuerden que le hacemos 4 preguntas. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice a mí el texto? ¿Qué me hace decir a mí el texto? ¿Y hacia dónde me lleva el impulso de la palabra? Acerquémonos a ella. Bien, nos acercamos ahora al texto que vamos a meditar en esta semana segunda de Cuaresma. El texto está tomado del evangelista Mateo en el capítulo 17, versículos del 1 al 9. Recuerden que tanto la primera semana como esta segunda semana, el evangelio está tomado del ciclo en el que nos encontramos. Por eso, la semana recién pasada hablábamos de las tentaciones, según la narración de Mateo, y ahora nos encontramos con la transfiguración, igual según el evangelista Mateo. Ya los domingos que siguen van a cambiar de acuerdo al ciclo. Muy bien, pero no nos vamos a adelantar, tranquilos que vamos a ir meditando cada domingo. Muy bien, Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 9. Aquí se encuentra el texto, para que juntos hagamos el ejercicio, ¿no? Búsquelo por favor en su Biblia, y así juntos leemos la palabra de Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 9. Búsquelo por favor. Recuerden, como les decía, la primera semana nos plantea dónde vamos a estar en estos 40 días. La segunda semana nos dice hacia dónde vamos. No vamos a vivir eterna Cuaresma, recuerden eso. Vamos a estar en una Pascua que dura siempre en nuestras vidas. La eterna Pascua, para luego pasar a la Pascua eterna, cuando el Señor nos llame. Muy bonito esa experiencia. Una Pascua eterna, siempre en Pascua, para luego pasar a la Pascua eterna, cuando el Señor nos llame. Sin miedos, ¿no? Entregarnos al Señor. Muy bien, ¿tiene el texto? Hagamos juntos la lectura. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol,
y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, ya leímos el texto, ya sabemos de qué trata, ya les habíamos hablado y esto siempre, cada año, tenemos esta experiencia. El primer domingo, las tentaciones, segundo domingo, la transfiguración, siempre, eso va a ser siempre. Las lecturas que siguen a los domingos, eso va a ir cambiando, pero en este caso, las tentaciones, se nos dijo, el enemigo va a estar ahí tentándonos. Recuerden lo que le dijo Dios a Caín, no se nos olvide: haz el bien y serás feliz, haz el mal y el enemigo estará tocando a tu puerta. Por lo tanto, necesitamos vencer al enemigo. ¿Y cómo? Con la oración, con el ayuno y la ofrenda generosa. 3 prácticas hermosísimas que ya lo hemos hablado, ayudan. Pero sobre todo con la palabra de Dios. Recuerden que la tentación más grande que el enemigo nos va a hacer es: si tú eres hijo de Dios. Ahí va a estar el enemigo siempre queriéndonos hacer caer, ¿no? La tentación será esa: si tú eres hijo de Dios, ¿por qué tienes problemas? Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué estás pasando necesidad ahora? Dios se olvidó de ti, Dios no se acuerda de ti. Esa es la tentación que el enemigo siempre va a utilizar. Si tú eres hijo de Dios, cuidado, caemos en ella. Necesitamos por eso la palabra de Dios. Ahora hemos leído este pasaje de la transfiguración. Ya lo conocemos, lo leemos aproximadamente 3 veces durante el año. Tenemos una fiesta, la transfiguración, tenemos siempre el segundo domingo y dentro del tiempo ordinario se lee la transfiguración. Bien, fíjense, después del escándalo de la cruz, cuando Jesús les anuncia la pasión, no les gusta a los apóstoles. ¿Recuerdan que Pedro le dice: ¿cómo va a suceder esto? Les parece escandaloso el tema de la cruz, que él tenía que padecer, que iba a morir y que iba a resucitar. No lo comprenden, porque obviamente ellos esperaban un Mesías libertador, a tal punto que Pedro quiere persuadir a Jesús. Ante eso, Jesús le llama la atención, pero luego se lleva a 3, que era la forma de dar testimonio en aquel momento, que tenía que constar por 3 personas, dar constancia que realmente lo que sucedió es real, y también se lo lleva para que comprendan aquello de la cruz que les había parecido un escándalo, no quedaba ahí, sino que va de camino a la transfiguración, al gozo de la resurrección. Y gustar la transfiguración es eso, no es ir gustando lo que será la resurrección. Pues bien, y nos encontramos entonces con Pedro, Santiago y Juan, que van junto con Jesús a un monte. Y al subir a solas con él, dice el texto, a un monte elevado, Jesús se transfiguró en su presencia. Fíjense bien, su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. Aquel momento tuvo que haber sido algo sublime, ¿no? Algo espectacular que se vivió en ese momento. Y de pronto, dice el texto, aparecieron Moisés y Elías. Ya sabemos que Moisés representa la ley, Elías a los profetas. Están ahí con él, diciendo que todo lo que habían anunciado o se había anunciado en el Antiguo Testamento se hacía realidad en Jesús. Eso es lo que está sucediendo ahí. Todo lo que se anunció en el Antiguo Testamento, desde la ley y los profetas,
es una realidad en Jesús. Y eso que Moisés y Elías estuvieran ahí es lo que representa. Pues bien, conversan con Jesús, dice el texto. Pedro, ante lo que están viendo, ante lo que está sucediendo, dice: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Hay dos interpretaciones. Una que podemos sacarla desde el punto de vista positivo y otro negativo, si queremos. Que ayuda. Desde el punto de vista positivo, qué bueno quedarse con Jesús. Qué bueno es estar con Jesús, qué bueno es estar en la gloria de Dios y no volver a las cosas cotidianas, al pecado y a la cotidianidad que muchas veces nos envuelve en cuanto al pecado. Qué bueno es estar aquí. Pero también, si lo queremos ver desde el punto de vista negativo, es el egoísmo de solo nosotros y nadie más, que también suele suceder, que es quedarnos solamente encerrados en una fe, en un museo, como dice la oración de sínodo, una iglesia de museo y no una iglesia en salida, que también puede ser un riesgo y que también se puede meditar desde esa postura. Desde la positivo, qué bien es estar con el Señor, qué bien es meditar, qué bien es encontrarnos con la palabra, qué bien es gustar la palabra, pero también sin correr riesgo de quedarnos ahí, encerrados, ensimismados. Pues bien, qué bien se está aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ante eso, dice, desaparecen ellos dos, los personajes, y se queda Jesús, pero antes se escucha la voz del Padre que dice: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo, dice la voz del Padre que se escuchó, ¿no? Cuando aún estaba hablando Pedro, una nube luminosa los cubrió y de esa voz, de esa nube salió una voz, esa voz que dice: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, es una epifanía, caen en rostro en tierra y Jesús los levanta luego diciéndole: no teman, levántense, y alzando los ojos ya no vieron a nadie, sino solo a Jesús. Bajan, Jesús les dice: no se lo digan a nadie, no le cuenten a nadie lo que ha sucedido, ya sabemos, secreto mesiánico, no hasta ese momento, luego se lo podrán anunciar, se lo podrán decir a sus hermanos cuando ya sucede la resurrección y es cuando comprenden este acontecimiento. Pues bien, la transfiguración, hacia ahí vamos, hacia la luz pascual. Recuerden que en la vigilia pascual encendemos nuestras velitas, encendemos la luz del cirio pascual, se bendice la luz, se bendice el cirio pascual que nos acompaña durante la cincuentena pascual, se canta el pregón pascual y ese canto hermosísimo que nos anuncia que Cristo ha resucitado, que es la luz radiante de nuestras vidas, que viviremos en una eterna luz, que no estaremos en una eterna oscuridad, y eso es lo que se espera, ¿no? Que no estemos en esa eterna oscuridad, sino en la luz radiante que el Señor nos quiere dar. Muy bien, la transfiguración, a vivir transfigurados, a vivir iluminados por la gracia del Señor. Por eso vamos a ir al segundo punto de nuestra lectura divina para aplicar el texto a nuestras realidades. Recuerden, Cuaresma, tentaciones. Segundo domingo de Cuaresma nos presentan hacia dónde vamos, hacia el gozo pascual. No nos vamos a caer en Cuaresma, no nos quedaremos dándonos golpes en el pecho, lo que buscamos es el gozo de sentirnos resucitados, sentirnos amados por Dios. Vamos al segundo punto de nuestra lectura divina. Esta segunda parte, queridos hermanos, del texto es ¿qué me dice a mí? ¿Qué te dice a ti el texto? Claro que aquí sacamos algunas luces generales, ya a cada uno le tocará hacer su propia reflexión, su propia meditación de este texto. Pero en luces generales, como para ayudarnos en esa reflexión, lo decimos aquí, la transfiguración. No nos quedaremos en una eterna Cuaresma, ya lo dijimos, vamos hacia el gozo de la resurrección. Sí será una eterna Pascua, si nosotros lo queremos, si nosotros lo buscamos. Y es que el Señor nos presenta esta experiencia de la Cuaresma, pero es en libertad que el Señor nos presenta el poder hacer el bien. Se recuerdan que después de celebrar el miércoles de ceniza, las lecturas que escuchamos nos decía el Señor: pongo delante de ti el bien y la vida, el mal, la muerte, ¿qué eliges? El Señor nos deja en libertad. Y en esta libertad nosotros decidimos vivir la Cuaresma o no vivirla, consagrarnos al Señor o quedarnos en las cosas cotidianas, en la normalidad de la vida. ¿Qué escogemos nosotros? ¿Qué escoges tú? ¿Escoges estar con el Señor? ¿Escogemos la vida? ¿Escoges la vida?
o escoges la muerte? ¿Estás escogiendo el mal, la muerte? ¿Qué estoy escogiendo yo? La vida, la muerte, ¿qué escogemos, no? ¿Qué elegimos para nuestra vida? Ojalá que sea la vida, desde luego, ¿no? Lo que buscamos todos. Pues bien, la transfiguración. ¿Cómo está nuestra vida hoy día? Después de haber pasado un año, cuando celebramos la Pascua el 2022, hasta ahora, ¿cómo está nuestra vida? ¿Estamos iluminados por la gracia del Señor o hay alguna oscuridad en nuestro corazón? ¿Cómo estamos? ¿Estamos a oscuras por el pecado o estamos con la claridad del Señor? Cada uno tocará hacer su examen de conciencia, por eso la invitación a la confesión. Haciendo examen de conciencia, nos tocará enfrentarnos con el justo juez para examinar nuestro corazón, cómo estamos. ¿Hay oscuridad? ¿Hay luz de esa luz pascual que recibimos en el 2022 o se ha apagado durante todo este año? Pueden haber destellos, desde luego, pero hay elementos y cosas en la vida que nos hacen caer en la oscuridad y cada uno tiene que ser consciente de eso. Y a eso es lo que debemos apuntarle para morir. Si cada uno de nosotros hacemos conciencia en nuestra vida, si cada uno de nosotros reflexionamos y hacemos el propósito de cambiar, será una experiencia de amor, una experiencia de bendición para cada uno de nosotros. No podemos ni debemos permanecer en el pecado. Por eso la Cuaresma nos lleva a esa reflexión para dar un paso luego al gozo de la resurrección. Así vamos. ¿Qué elegimos? La luz. No hay luz en nuestras vidas, pues es necesario ahora tomar fuerzas examinando el corazón para buscar la luz pascual. Luego, dice Pedro, qué bien es estar aquí. Hagamos tres cosas. Qué bien es estar con el Señor, ciertamente. Entre mucho, lo mejor es estar con el Señor. Pero ¿le estamos eligiendo a Él? ¿Nos estamos quedando con Él? ¿O qué estamos eligiendo para nuestras vidas? Qué bien es estar aquí. Hagamos tres cosas. Las tres cosas es para quedarnos con el Señor, para estar con Él o para quedarnos en la mundanidad. Hacemos tres cosas para la mundanidad o tres cosas para estar con el Señor, para gustar de la experiencia de amor con Él. Es necesario que comprendamos que estar en ese monte elevado y ver ese gozo de la transfiguración debe hacer entrar en ese ambiente de reflexión, de meditación, como Pedro, decir qué bien es estar aquí, qué bien es estar con el Señor. Lo mejor es estar con Él. Claro, sin caer en ese egoísmo, sin caer en esa quietud de la vida, decir, bueno, estoy bien, voy a la Eucaristía, hago mis oraciones, sin caer en esa quietud que puede ser una falsedad espiritual, sin caer en eso, reflexionando y decir, quiero estar con el Señor, queremos estar en esta luz pascual. Ese momento que vivieron Pedro, Santiago y Juan, tuvo que ser un momento tan sublime, tan especial, que no lo olvidaron, sino que lo tenemos plasmado en el Evangelio. Un momento grande, un momento sublime, una experiencia de amor. Qué bien es estar aquí. Hagamos tres cosas. Qué bien es estar con el Señor. Entre la vida de pecado, ante las cosas cotidianas, ante la experiencia de fe, ¿qué elegimos? ¿Estar con el Señor? Que eso es lo que mejor nos puede suceder. Estar con el Señor, ver esa luz radiante, esa luz pascual. Y hacia ahí debemos mirar. No quedarnos dándonos golpes en el pecho. Ya sabemos qué significa. Es decirle al Señor, ablanda este corazón. Necesitamos decir, ablanda sí el corazón, pero dando paso firme de conversión. No quedarnos aquí. Dar un paso hacia la luz pascual. Saber que el Señor quiere lo mejor para cada uno de nosotros. El Señor nos quiere resucitados a cada uno de nosotros. No en la oscuridad del pecado, no en las tinieblas, nos quiere en la luz radiante. Y luego la voz del Padre, ¿no? Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo mis complacencias, escúchenlo. ¿A quién estamos escuchando? En estos días de la Cuaresma, ¿a quién estamos escuchando? ¿Son esas voces disonantes que muchas veces nos aturden o es la voz del Señor que nos llama a la santidad? ¿A quién escuchamos? Sabiendo que somos también nosotros hijos en el Hijo. ¿Estamos escuchándonos entre hermanos también?
Estos son mis hijos amados, tú, yo, todos somos hijos amados de Dios. Estamos hablando del Señor que se nos debe escuchar, ¿o de qué estamos hablando? ¿No? Muchas veces de lo que menos hablamos es del Señor. Hablamos de tantas cosas menos de Dios. Necesitamos hablar de Dios, ser escuchados porque hablamos de la palabra de Dios, pero sobre todo saber escuchar al Señor que nos habla a cada uno de nosotros. Y nos dice también el Señor a nosotros, levántense, no teman, no se queden aquí en Cuaresma, levántense, vamos hacia el gozo de la resurrección. Pues a eso estamos invitados, a levantarnos, a no tener miedo, a poner nuestra confianza en el Señor, a ver esa luz radiante en nuestras vidas, a dejarnos iluminar por el Señor y sobre todo a tener el gozo de la resurrección ya listo en nuestros corazones, reflexionando, meditando, haciendo esa pausa cuaresmal para hacer nuestro examen de conciencia, para nuestra confesión, para luego vivir el gozo pascual. Bien, queridos hermanos, hemos ya hecho esta experiencia de la lectura orante de la palabra de Dios. Vamos ahora al tercer punto de nuestra lectura divina, es la oración. Vamos a orar por medio del texto. Así que por favor, pongámonos en las manos del Señor. Hoy, Señor Jesús, te damos gracias porque nos has regalado esta palabra. Te damos gracias porque nos has permitido acercarnos a ella. Y sobre todo te pedimos en esta jornada de oración que nos permitas vivir de acuerdo a tu voluntad. Haz que podamos vivir de cara a tu misericordia, transfigurados. Tenemos que vivir, Señor, en estos días, en esa transfiguración. Si bien es cierto, habrán tentaciones, lo sabemos, Señor. Pero, llenos de tu misericordia, sobre todo miraremos hacia la luz pascual. Y eso es lo que queremos vivir en estos días, la luz pascual. Queremos vivir de acuerdo a tu misericordia, por eso nos ponemos en tus manos, sabiendo que tu misericordia reinará en nuestros corazones. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad. A ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y que los hermanos echen ya la oración, vamos al último punto de nuestra lectura divina. Este último punto es hacia dónde nos lleva el texto. Ya lo leímos, ya lo meditamos, ya hemos hecho oración. Ahora, ¿hacia dónde nos lleva? Es el impulso que nos da la palabra de Dios, es recordar que el Señor nos quiere santos como Él es santo. Y desde esa postura, desde esa realidad de la santidad, tenemos que caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, sobre todo dejándonos transfigurar por el Señor. Apartémonos de las tinieblas, apartémonos de las tentaciones, y dámosle al Señor la fuerza de vencer las tentaciones, sobre todo a fuerza de la oración. A la medida que vamos orando en este tiempo cuaresmal, vamos a ir perseverando en las tentaciones, sobre todo viviendo en la transfiguración. Es hacia donde vamos, al sentirnos transfigurados por el Señor, iluminados por la gracia del Señor. Así que ya saben, queridos hermanos, hermanas, que estos días de la cuaresma nos ayuden a comprender la voluntad de Dios, a comprender qué es lo que Dios nos pide y sobre todo mirar hacia la luz pascual. Hacia allá vamos. No viviremos una eterna cuaresma, sí, una eterna Pascua, el gozo de la resurrección. Así que muchas bendiciones para todos y por favor a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Bendiciones.